llama Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con sostenibilidad, NIFS. Aquí en el panel tenemos a varios invitados especiales. Tenemos a Dunia Zamora, a Jessica Castro y a Antonio Quiroz, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito de los tres. Primero les presento a Dunia Zamora. Ella es presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, es ingeniera industrial con amplio conocimiento en sostenibilidad, planificación y mejora de procesos. Gestión de permisos legales ambientales, sistemas de gestión y auditorías basados en diversas normas ISO, así como declaraciones ambientales de productos. También tenemos con nosotros en este conversatorio a Jessica Castro. Ella es Manager Climate Change and Sustainability Services de EY, una empresa global que por medio de datos y tecnología atiende a clientes ubicados en más de 150 países. Es abogada y experta en temas sustentables y está a cargo de uno de los equipos estratégicos de la firma en el país. Y para completar el panel tenemos a don Antonio Quiroz. Él es asesor financiero a nivel nacional e internacional, capacitador en diferentes temas del quehacer administrativo y gerencial, así como experto asesor en capacitación y actualización en diferentes países en estas normas internacionales de información financiera. Y a cargo, pues, de este conversatorio como moderadora, Paola Fonseca. Adelante, Paola. Gracias, Carla. Entonces, bueno, como continúa, ahora que estaba en el break, una de las personas me dijo que es como un Masterclass Sostenibilidad 2024. Entonces, creo que ante esa descripción, a ver, si estuviéramos en una agenda académica, empezamos con las taxonomías verde, fuimos al área de la reputación y ahora estamos con el tema de las SNIF. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, pero la taxonomía y las SNIF, ¿verdad? ¿Dónde encuentro a uno y dónde encuentro a otro? Entonces, la taxonomía, en súper breve, aquí en mis notas, clasifica actividades sostenibles. Estoy súper simplificando, ¿ok? Y las NIF son normas para informar sobre sostenibilidad en los estados financieros. ¿Ok? Estamos hablando a grandes rasgos. Entonces, cuando estábamos organizando este panel, siguiendo la misma dinámica que tuvimos con el de taxonomía, vimos la importancia de que alguien nos hablara, nos explicara de dónde venía este camino de las NIF S1 y S2, y aquí Antonio nos va a hacer el favor de ser ese masterclass speaker. Igual él es un excelente capacitador y capacita en estos temas, entonces estoy segura que no lo va a hablar puntualmente. Y después vamos a tener la oportunidad de escuchar de Dunia esta parte muchísimo más institucional y al igual que nos comentó un poquito Celia anteriormente, pues todo ese camino que le lleva a las instituciones llegar a adoptar algo y lo que tienen que hacer y que estamos en etapa 1 y cómo vamos a seguir iterando. Y ya hemos escuchado varias veces la importancia de la iteración. Y después con Jessie es importante entender cómo, bueno, ya existen organizaciones que nos están ayudando a cumplir con esto, ¿ok? Y ya tienen metodologías y ya tienen paso uno, bueno, no estoy segura que no es tan sencillo como paso 1, 2 y 3, pero pues existen ciertos pasos sobre los cuales yo puedo llegar a convertirme en uno de esos ejemplos, como el que ahora nos estaba presentando Philip o algunos de los otros ejemplos que nos dijo Federico un poco más temprano. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a tener otra vez estas mini ponencias para entender. Entonces, Antonio nos va a explicar a dónde estamos con las NIF. Después, Dunia nos va a guiar acerca de esta institucionalidad y después vamos a ver el ejemplo de un proceso aplicado. Entonces, Antonio, adelante. Voy a usar mi contumeza. Dale, ¿Cuál se confunde? todos para compartir. Muy buenos días, Pau, Rey, por la invitación de participar en este evento tan importante y este panel de lujo que me siento ahí en medio de estas damas tan hermosas me hace sentir así como muy emocionado de estar conversando hoy. Normas de sostenibilidad. Realmente, cuando hablamos de sostenibilidad, se nos vienen un montón de cosas a la cabeza, pero principalmente oportunidades. Por lo menos yo lo veo de esa manera. El 29 de julio del año 2022 sale a auscultación, o sea, a revisión a nivel mundial, dos proyectos, la NIF S1 y la NIF S2. Se da una oportunidad
al sector contable financiero que anteriormente no habíamos tenido de participar en temas sostenibles. Y es que normalmente, porque hay empresas que tienen más de 20 años de preparar informes, teníamos ingenieros, arquitectos, comunicadores, abogados, y ahora se dice, señores, ustedes contadores también pueden participar en este proceso. Y es lo que estamos haciendo. A partir de este momento, en Alama ESG Consulting, lo que hacemos es generar consultoría sostenible con enfoque financiero. Y muchos se quedan, ¿y por qué financiero? Y resulta que es una oportunidad sumamente interesante para los que ya hemos incursionado en este tema. Y lo que estamos haciendo principalmente, yo le llamo evangelización, que es un proceso de capacitación, primero a los profesionales del sector de contabilidad, finanzas, y posteriormente a empresarios, porque este es un tema que nos compete a todos. Y es un tema que por lo menos los que estamos en sostenibilidad decimos que esto es pasión más que trabajo. Y la sostenibilidad parte a partir del metro cuadrado en el que nosotros nos encontramos. Así es que lo que nosotros hagamos va a impactar fuertemente a las demás personas. Y en este proceso hemos desarrollado capacitaciones que tienen 18 horas para explicarles en detalle la NIF S1 y la NIF S2. Tenemos otras de 6 horas, otras de 3 horas, otras de 2 horas, otras de 1 hora. Y la semana pasada me llamó Paola y me dice, tienes 10 minutos. Entonces, es parte de la resiliencia y la capacidad para transformarnos y decir que cumplimos la tarea. La NIF S1, requerimientos generales para la divulgación de información financiera relacionada con sostenibilidad, ese es el nombre, y la NIF S2, divulgaciones relacionadas con el clima. ¿Y qué hace que organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OCDE, se reúnan con el IFRS, que es la organización, es una fundación que crea las normas de contabilidad a nivel mundial y les diga, creen dentro del órgano un consejo que venga a generar estas normas que, como les decía, salió en el 2022 como un proyecto y que actualmente son normas que entraron en vigencia a partir de enero 2022. Y para los que trabajamos en finanzas, ahora tenemos 2 organizaciones que controlan nuestro trabajo. El Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad, que se enfoca específicamente en la creación de normas, que vemos que tenemos 2 y se espera que continúe en crecimiento. Y tenemos una Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que son las que crean las NIF para pymes, las NIF para el sector público y las NIF plenas o full. Entonces, como podemos ver, se incorpora totalmente en este proceso todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Y es que si observamos las exposiciones anteriores, es sumamente enriquecedor participar en un proyecto de estos. Yo, por lo menos, cada día que estoy, aprendo muchísimo más, porque la integración de todos estos equipos de trabajo lo que permiten justamente es ese desarrollo. Y es que vamos a decir que las NIF de sostenibilidad proporcionan información para todos los interesados. Y aquí vamos a tener 3 grupos principales porque vamos a hablar de creación de valor sostenible para todas las organizaciones públicas o privadas, con la incorporación de los ESG o de los ASG, como queramos interpretar esas palabras, pero al final estamos hablando de ambiente social y de gobernanza. Hablamos de la contabilidad como un enfoque general en el cual es sumamente importante cuando estamos hablando de sostenibilidad. Don Philip decía, si las finanzas no están bien, no podemos hablar de sostenibilidad. Si las organizaciones aprovechan las oportunidades que se están presentando en este momento, podemos hablar de muchos temas sostenibles. Y los informes de sostenibilidad relacionados con los informes no contables o sostenibles, se dice que son el complemento perfecto. Porque tanto en la información financiera como en los informes de sostenibilidad vamos a incluir esos criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o sea, todo lo que tiene que ver con la economía dentro de los informes que vamos a presentar. Y es que si nos referimos específicamente a la NIF S1, yo tengo aquí 4 puntos que son los más relevantes para que vayamos familiarizándolos un poco con ellos.
Y primero va a solicitar información material. Anteriormente también escuchábamos la importancia que se le da a la palabra materialidad. Y eso es lo que realmente las empresas deben incluir dentro de sus informes junto con los estados financieros de uso general. Como es la misma organización la que está elaborando estas normas, se da también una oportunidad de que modelos de informes anteriores puedan implementarse en lo que es la preparación de los informes de sostenibilidad. Se requiere divulgación de riesgos y oportunidades industriales, refiriéndose principalmente a todos los temas que estén totalmente enfocados en la sostenibilidad, y también utiliza las NIF contables como referencia. Entonces, como pueden observar, por lo menos para nosotros, los del sector financiero, resulta práctico poder decir que no solamente estamos en capacidad de conocer las normas, sino de llevar todo este proceso de entendimiento. Tenemos la NIF S2, que va a hablar también de la divulgación de información material, pero esta se refiere más hacia el clima. La número 1 es de sostenibilidad, y aquí hablamos de riesgos físicos y transicionales, que es lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Hoy vemos que llueve demasiado o que hay sequías, de qué manera afecta a las industrias. Y si nos ubicamos en mercados como el centroamericano, donde dependemos tanto de la agricultura y del turismo, nos podemos dar cuenta de la afectación tan importante que está ocurriendo. Se solicita la divulgación de los efectos de los gases de efecto invernadero, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Esto principalmente porque tenemos diferentes tipos de industrias. Actualmente hablamos de 77 tipos de industrias. ¿En cuál de estas realizamos nosotros nuestras actividades profesionales o nuestras actividades comerciales? Y se requiere la divulgación a través de modelos como el SASB, que es el que más recomienda el tema de la NIF S1 y la NIF S2. Es importante que tomemos en cuenta que para la adopción de estas normas, porque normalmente lo que nos genera es susto o qué pasa y nosotros tenemos que presentarlo y cuándo hay que presentarlas y cómo se hacen. Hay una serie de estrategias. Aquí vamos a hablar principalmente de proporcionalidad y de orientación. Si mencionamos la cantidad de industrias que hay, ¿cuánto es ese efecto? ¿Cuánto es ese carbono que nosotros producimos en nuestra industria? Y a partir de ahí nos vamos hacia la materialidad para poder preparar estos informes. Hay una provisión de alivio. El ISSB ha establecido 2 años de transición, lo que quiere decir que si bien es cierto, están a partir del año 2024, los primeros 2 años es para que las conozcamos, para que entendamos exactamente el alcance, porque son normas nuevas y eso es lo que se prevé. Hay guías de adopción, las mismas normas las incluyen, y hablamos también de marcos para el desarrollo de las capacidades y de los recursos adicionales que se requieran. Y prueba de ello es que el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad en junio del 2023 hizo la presentación de las normas a nivel global y dijo, entran en vigencia a partir de enero 2024. Y el Colegio de Contadores Públicos, en la circular 33-2023, publicado en la Gaceta número 3, eso ocurrió el 10 de enero, hace la adopción de las normas en Costa Rica y toma en cuenta 3 criterios. Número 1, el 2025 es voluntario, pero tiene que trabajar con la información del 2024. Además de que se establece que tanto los informes de sostenibilidad como los estados financieros deben llevar el mismo corte o la misma fecha en su preparación. Para el 2026 se habla de empresas reguladas y para el 2027 grandes contribuyentes. Entonces, el otro día en una capacitación que estábamos, alguien decía, y es que las normas vienen. No, las normas ya llegaron. Somos nosotros los que tenemos a través de nuestras prácticas incorporarlos en las actividades comerciales y en las actividades empresariales.
Sí es importante que tengamos claro que existen muchos desafíos, o sea, no es simplemente que decimos vamos a preparar el informe y en diciembre del 2024 tenemos todos los elementos, todos los indicadores y el informe totalmente preparado. Y aquí vamos a hablar de que existen datos dispersos y no estructurados, principalmente en un país como Costa Rica, que un 97% del parque empresarial son pymes. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas variables. Existen datos que no están en forma digital. Deben integrarse los datos para que tengan su efecto en la preparación de los estados financieros. Los datos de las compañías sobre emisiones de alcance 3 son bastante limitados. El capital humano no está preparado en este momento para poder decir que va a incursionar no solamente en tomar políticas dentro de las organizaciones, sino también en la preparación de los informes. Y también hablamos de ausencia de tecnología. Y me encanta el cierre que vamos a tener hoy con inteligencia artificial, que viene a ser un aporte sumamente importante en temas sostenibles. ¿De qué estamos hablando? De transparencia, de presentar los informes, la realidad de las empresas, porque los informes de sostenibilidad son públicos. Probablemente los estados financieros continúen siendo confidenciales en esas empresas que no tienen que presentarlos públicamente, pero los informes de sostenibilidad sí deben presentarse. Hablamos de cumplimiento de metas y es que en el mes de junio, julio y todavía en agosto, porque hoy se está haciendo la presentación del informe de sostenibilidad del Grupo Mutual, han habido una cantidad importante de empresas que vienen presentando sus informes. Ahí se aprende muchísimo también, porque hay que ver los esfuerzos y todo lo que vienen haciendo estas organizaciones para poder presentar estos informes. Y hablamos de una mejor reputación. Normalmente y principalmente ahora por temas de tecnología y por temas de redes sociales, se dice que una empresa puede perder su reputación en fracción de segundos. Pero leía un artículo que una empresa demoró 20 años para poder desarrollar todas sus estrategias de comunicación y mantener un tema de reputación. Así es que somos nosotros los que estamos obligados a entrar en estos temas. En las capacitaciones que nosotros impartimos, normalmente tenemos algunas preguntas y con esto, Pau, quiero que más bien no me las hagan a mí. Por ejemplo, nos preguntan, ¿dónde encontrar las normas de sostenibilidad? Están en español, tienen una traducción oficial. ¿Cómo hago para tener información de ellas? ¿Existen guías de implementación? ¿Tenemos ejemplos de organizaciones que ya preparen informes de sostenibilidad? ¿Existen organizaciones exentas a preparar informes de sostenibilidad? ¿Qué pasos se deben seguir para la implementación de estas prácticas? ¿Qué indicadores debemos tener o tomar para realizarlos? ¿Y qué organizaciones van a supervisar o controlar estos informes, por lo menos en Costa Rica? Nosotros en Alama nos hemos dado a la tarea de desarrollar 7 pasos con un acompañamiento completo a las empresas, tomando en cuenta, 1, comprender las normativas y los estándares a nivel nacional e internacional. 2, capacitación, sensibilización, acompañamiento organizacional y la creación de comités o responsables de sostenibilidad y anticorrupción. 4, recopilar datos y monitoreo. 5, desarrollar un plan de implementación que incorpore objetivos, alcances, métricas, indicadores, cronogramas y asignación de responsabilidades. 6, preparación del informe de sostenibilidad. Y 7, comunicación y mejora constante. Y para finalizar, les voy a decir que las normas y el crecimiento comercial no solo son compatibles con la sostenibilidad, sino que son esenciales para el desarrollo de las cadenas de valor resilientes y responsables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a ver, o sea, si te pedí 10 minutos, ahora yo voy a intentar decirlo en 30 segundos. Pero entonces, NIF S1 y S2 son el marco de divulgación propuesto por el International Sustainability Standards Board, ISSB, y tenemos S1 que tiene una dimensión de divulgación.
y S2, que tiene otra dimensión de divulgación que es más ambiental. Antes de pasar a lo que nos va a compartir Dunia, quería comentarles acerca de, bueno, ahora tenemos S1 y S2, pero antes teníamos solamente las NIF, ¿verdad? ¿Y por qué eran importantes y por qué eran relevantes en ese contexto? Y lo cierto es que ellas vinieron a traer muchísima transparencia a todo lo que era el sector de divulgación de información. Entonces, no sé, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado este tema de cuando en 1929 hubo una gran caída de la bolsa de valores en Estados Unidos y todo lo que eso generó a nivel de una recesión súper, súper complicada. Y cuando uno vuelve a ver la historia de por qué eso sucedió en ese momento, es porque básicamente todas las empresas podían reportar contablemente como querían. Entonces no había una transparencia y todo el mundo estaba invirtiendo ciego. Estaba literalmente invirtiendo ciego y ya hemos escuchado todas las grandes historias, ¿verdad? De los magnates que se suicidaron y de la represa Hoover y bueno, todo lo que eso trajo. Entonces los invito a, ¿verdad? Rescatar de esto que estamos escuchando de las NIF acerca de si nosotros nos estamos preguntando qué es la sostenibilidad. Y yo sé que si aunque yo tenga una definición, igual voy a tener que consumir productos y servicios de empresas, ¿ok? Que tienen su propia definición de sostenibilidad y la transparencia es muy necesario. ¿Qué significa en cada una de nuestras organizaciones el hecho de que ahora tenemos un marco que nos está dando ese punto de transparencia, que nos permitió desarrollar un mercado que actualmente es el mercado financiero de las bolsas de valores gigantes que influencia un montón la economía y cómo puede esto ser la pieza para poder construir ese otro gran mercado en relación con la sostenibilidad? Pero habiendo dicho eso, las normas no solamente están, ¿verdad? Este es el marco propuesto por ISSB, pero viene un gran actor que es el que Dunia nos va a a conversar y es que simplemente no es cualquiera el que viene y dice cuál es el estándar que yo debería de adoptar. Y ahí es donde tenemos los colegios de contadores públicos en este caso, también los esfuerzos que ha hecho el Colegio de Contadores Privados, que es como nosotros acá en Costa Rica, toda esa eso ese financial disclosure que tiene que suceder, opera. Entonces, en ese marco, Dunia, claro. A partir del año 1945, con la creación de la ONU, se da una serie de transformaciones a nivel mundial. Y de 1945 a la fecha, se han dado una serie de acontecimientos que han acelerado la preocupación de la humanidad en abordar temas de sostenibilidad. De hecho, la gran preocupación es que la temperatura del planeta suba 1.5 grados. Y en noviembre del año pasado, por una fracción de segundos, se superó esa temperatura. Todos los riesgos que conlleva para la humanidad y es por eso que se desarrollan la NIF-S1 y la NIF-S2 y se le da esta participación al sector contable financiero para que sea parte del compromiso de las organizaciones en demostrar que están trabajando en procura de estos cambios. Y en transparencia de esos campos. La palabra es la que estamos acá, ¿verdad? Y tener un estándar y un punto guía. Entonces, Dunia, adelante porque, bueno, no es, funciona en un vacío, ¿verdad? Funciona como de acuerdo, como nos va guiando el Colegio de Contadores. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de aprovechar los minutos. Y no podía menos que devolverme a algo que se acaba de decir. Esto no es que se le da participación a los contadores, vamos a aclarar. Esto no son dos normas, vamos a aclararlo. Y como muy bien aclaró don Philip, esto no es responsabilidad social. Estamos hablando de cambiar el modelo en que hacemos los negocios. De eso estamos hablando. Para tratar de hacer una visión de 380 grados. Y las normas vienen a algo que bien decía Paola y Antonio, que es tratar de darle uniformidad y comparabilidad a la información financiera de cómo se gestionan esos negocios y se cumplen esos objetivos. Me encantó la presentación de don Philip, lo hizo tan bien que solo por él valió la mañana. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de sostenibilidad si no suena la caja, si el mercado no lo compra, pero lo va a comprar
por diferentes razones. Los que somos amigables con el ambiente, iremos por temas ambientales, los que están pensando en términos de sostenibilidad de sus negocios, de sus finanzas, de colocar el crédito en sectores que puedan responder a esos objetivos de desarrollo y que tengan capacidad de retorno y de pago. El que está pensando en las pensiones lo va a hacer porque va a tratar de orientar las pensiones a los sectores con un mejor retorno, con un equilibrio en salud, en desarrollo que pueda darse. Por eso las normas de sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad, por favor no lo llevemos al tema verde solamente, porque esa es solamente una de las caras. Es así como estas normas que están ligadas a los objetivos de desarrollo de la ONU son solamente el inicio, el S1 y el S2, para comunicarle a todos nosotros que compramos productos, bienes y servicios, si están o no haciendo un buen uso de su estrategia de negocio, si tienen un sentido de gobernanza que permita que los negocios trasciendan. Estamos hablando de negocio en marcha. Hablar de sostenibilidad es hablar de negocio en marcha. Y me gustaría que lo tengamos claro porque a veces escucho hablar de sostenibilidad y ponen igual ambiente. Eso no es un tema de ambiente solamente. Y por supuesto que no es que se menosprecie. Por eso vienen otras normas. Ya se trabaja la norma de capital humano, ecosistemas y biodiversidad, que estoy segura que a don Federico le van a interesar muchísimo. Y viene después la de derechos humanos y los que están en el área social probablemente les va a interesar. Por eso esto supera los temas de responsabilidad social y en ese sentido el colegio pues ha trabajado en desarrollar, apoyar los eventos de divulgación, desarrollar la normativa como es la circular 33, donde adoptamos estándares internacionales porque formamos parte de la OCDE, señores. Aquí estamos en un país que tiene que cumplir una serie de calificaciones para que no entremos en la lista gris y eso es parte de todo ese esquema que se busca para tratar de asegurar que nuestros mercados son transparentes, una palabra muy mal usada muchas veces, pero bueno, hay que usarla para darnos a entender, en donde vamos buscando que nos mantengamos con esos estándares que hacen que seamos países viables de inversión internacional, tanto de organismos con un fin de lucro, como son también las organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones y entes internacionales. Y como parte de eso, pues vienen esos estándares S1 y S2 y viene una norma de aseguramiento para esos informes, porque bien decía Emma, hay mucho greenwash, ¿verdad? Entonces, mucha información que habla y dice ser de sostenibilidad, pero no es así. Son informes de sostenibilidad, no son informes, perdón, de responsabilidad social, no son informes de sostenibilidad. Entonces, la forma en que se va a revisar esa información es diferente y Costa Rica ha estado discutiendo estos estándares desde su inicio, desde con qué nombre se le iban a poner a las normas. Tenemos varios años discutiendo, igual que hay otros actores que han estado discutiendo en el país. No sé si ustedes sabían, pero hay un lineamiento de compras para el sector público cuyo trabajo empezó a hacerse en el 2015 y que este año es que se va a promulgar. Entonces, si usted opera en el sector público, a usted le interesa saber qué es esa normativa y ya hay barreras no arancelarias que se están gestando en Europa y demás, donde los productos y la información de cómo opera ese negocio, porque al final lo que está en los estados financieros, y están bien hechos, es cómo opera su negocio. El punto es saberlo leer, porque de tanta información y tanta norma, si no la sabemos interpretar, no va a lograr su objetivo. Y luego la parte de capacitación, precisamente para cerrar esa brecha, porque bien lo decía Antonio, aquí hay un reto de capacitación. El colegio promulgó un plan de capacitación, no solamente para ciertos grupos que estamos dirigiendo o que nos piden al respecto, sino especialmente un programa que diseñamos viendo cómo se hacía en el mundo. Habían programas de 2 años, de 1 año, y teníamos el reto de crear un programa que fuera viable, que pudiera cubrir todo nuestro país al menor costo posible y que en esa primera etapa, porque sabíamos que era una primera etapa, le diera herramientas, el vocabulario, las vocales básicas. Y ese programa pues ya lo hemos diseñado, tienen 3 módulos y ahorita vamos a iniciar la segunda etapa donde vemos estos estándares. Vean, esta S1, esta S2, no se la saca Elías de la manga, no es algo improvisado. Fue la forma de resumir 4 estándares que ya existían en el mundo. Y entonces, dependiendo con cuál reportaba, hacía la información. Y usted se preguntaba, ¿y será comparable?
Entonces nacieron estas normas para hacer la información comparable y tenemos las actividades específicas de Congreso, donde vamos buscando dar esa capacitación para poder entender cómo es que se gestan, cómo se aplican, cómo usted debe interpretarlas, cómo debe conectarlas con su negocio, porque le tienen que servir para transmitir ese negocio, sea lucrativo o social que usted desarrolle. Y para eso, además del programa, creamos un sitio web sin ningún costo. Usted puede entrar y acceder al material de forma totalmente gratuita porque la mayoría no es nuestro. Hacemos una recolección de la información que está, por supuesto, en los estándares, más otras que creamos de interés que a usted le pueda servir para hacer esta transición de una manera más sencilla. Así que constantemente durante las semanas estamos revisando y actualizándolo y como bien mencionaba Antonio, bien está la circular donde dijimos, ok, 2024 es voluntario. El que quiera subirse, porque algunos ya estaban preparados, se habían venido trabajando en eso, aunque el estándar se publique a mediados del año anterior, ya algunos venían trabajando desde ese punto de vista. Y dijimos 24 a reportar en el 25 es voluntario. Pero todo lo que es el sector regulado del 2025 pasa a reportar en el 2026 de manera obligatoria. Y lo que es los grandes contribuyentes en lo que preparan 2026 será para reportar en el 2027. ¿Y por qué escogimos esos dos sectores? Por escalabilidad. Dentro de esa revisión de lo que se hacía en el mundo, vimos que si grandes potencias como Inglaterra usaban la escalabilidad, ¿por qué nosotros no lo íbamos a hacer? ¿Por qué no íbamos a aprender de ellos? Y por las lecciones que hemos aprendido a través del tiempo. Y dentro de eso, entonces optamos por estos dos grandes actores económicos, porque bien hablaban los panelistas anteriores, hay un tema de conexión de relaciones mutualistas con nuestros proveedores. O sea, las empresas no hacen las cosas solas, necesitan otras empresas. Las entidades no hacen las cosas solas, necesitan otras entidades. Entonces, lo que vimos fue cuáles son los dos sectores más maduros, más capaces de responder de esta manera. Para quienes usan NIF para pymes, está en este momento revisándose a nivel internacional ese estándar. Y para quien está en el sector público, el ICSAS está trabajando en sacar para septiembre los primeros borradores. ¿Pero qué es eso? Bueno, esos son los lenguajes con los que preparamos la información financiera. Y a las entidades financieras, los que van a colocar recursos, los que van a ir a darle crédito, necesitan que usted le dé esa información en un idioma que lo pueda comprender. Y ahí seguimos trabajando en un reto importante y es que en este país se comprenda que la información financiera no es para tributación. La información financiera es para poder medir el negocio. Pero la única forma de que esa información le sirva para medir el negocio es que el equipo de gobierno corporativo se involucre. Y sigue siendo la ruta crítica, tanto en sostenibilidad como en temas financieros, el que quienes dirijan la empresa, ese gobierno corporativo, se involucre, tenga una estrategia orientada a esos objetivos y haga un buen análisis de gestión de riesgos. La S1 le pide a usted hablar de riesgos y oportunidades. Toda la norma de sostenibilidad le habla de riesgos y oportunidades. Si usted hace una valoración de riesgos realmente buena, incluso no necesita una gran herramienta para eso, sino realmente una capacidad crítica de comprender el entorno y sus procesos, usted también va a generar oportunidades. Si su análisis de riesgo no le está generando oportunidades, eso no está bien hecho. No hay esa valoración de riesgo que no le genere una oportunidad. Lo que uno a veces no puede es invertir en aquella oportunidad, pero tal vez no pueda solo, pero pueda acompañado. E indicadores simétricos, bien lo decía don Philip, en el caso de ellos, y en el caso de cualquier empresa, lo que no se mide no se mejora. Y por eso en el colegio hemos trabajado para que estos aspectos sean comprendidos y trabajar con nuestros colegas y con el público, porque estamos abiertos y por supuesto nos debemos a ustedes. Muchas gracias. No sé ni por dónde, cuál de todo lo que nos dijo capturarlo, o sea, estuvo así, ¿verdad? En el punto. Voy a referirme a un par de preguntitas que nos llegaron acá en el chat para contestarlos porque creo que son rápidas y que podamos seguir con Jessica. Consulta para doña Dunia. Em, ¿Puede aplicar la S1 y S2 una empresa?
¿Se puede aplicar la S1 a S2 si una empresa ya tiene un marco normativo de NIF para pymes? Sí, el marco está diseñado para que pueda ser usado con otros marcos contables de imagen fiel. ¿A qué hablamos con marcos contables de imagen fiel o principios generalmente aceptados? Hablamos de 4 marcos, que son la NIF para pymes, USGAP, si ustedes son empresas que reportan USGAP, los pueden usar, y lo que es la NIF para pymes, así que perfectamente los pueden usar. Gracias. Y otra pregunta acá también, que creo que es bastante puntual. Dice, con respecto a la S2, ¿es posible que se deba reconocer reservas o estimaciones por posibles pérdidas por afectación de cambio climático? Sí, de hecho eso es posible siempre y cuando se den las condiciones para cumplir los conceptos de que realmente haya una obligación presente, voy a decirlo como en chiquitos de escuela decimos para nuestra materia, una obligación que realmente usted tenga que erogar, una obligación presente surgida de un hecho pasado, no de suposiciones de cosas que podrían suceder. Entonces, en la medida que cumpla la definición de una obligación presente surgida de un hecho pasado, donde usted tenga que desprenderse de recursos económicos hacia un tercero, como por ejemplo por multas, por sanciones, entonces pueden haber estimaciones que se reflejen en la parte de su pasivo. Si, siempre y cuando las pueda cuantificar. Si no las puede cuantificar, entonces lo que tiene que hacer es informarlo al público, al usuario. Una última que creo que es también muy sencilla y es, dice, consulta para doña Dunia. Es que lo ponen así puntual. Hola, consulta para doña Dunia. Tiempo. Sí, literalmente. ¿Cómo visualiza el colegio eh, el contexto de las normas S1 y S2 dentro de los estados financieros auditados? ¿Debe ser un documento separado? Eso ya está establecido en el estándar. A ver, tenemos 2 situaciones dentro de las, vamos a ver, si ya lo veamos, si estamos en el proceso de implementar, usted va a tener 3 escenarios. Primero, forma parte de su informe de estados financieros anual, en principio. Pero como estamos aplicando las provisiones de alivio, los transitorios, usted va a tener 3 posibles escenarios. El primer escenario es que usted no logra salir a tiempo en este momento para revelar la S2. ¿Por qué? La S1 está quedando opcional para este primer año. Entonces, con lo que tiene que salir es con la S2. Entonces, sale con la S2, que es la de clima, y tiene 9 meses. Si usted es una entidad que tiene una política de presentación intermedia, para que en su próximo estado intermedio sea, perdón, 6 meses, el trimestral o el semestral, usted va a tener que presentar la información del cierre, vamos a decir que estuviera hoy, del 2024. Entonces, usted sale en el primer trimestral, que era de marzo, o en el semestral, que era de junio. Segundo escenario, usted no estaba en las obligaciones, no tenía esas obligaciones, no tenía esa política, usted no lo logró en el anual, salió en el trimestral o en el semestral. Entonces, el segundo escenario va a ser, usted es una entidad que quiera hacerlo voluntariamente. Usted no tiene la obligación de adoptarlas, usted es una pyme, usted es una entidad que no tiene la obligación, pero quiere hacerlo. Pero usted sí tiene una política de presentación intermedia. Entonces, usted sale en su primer informe intermedio, que no puede estar más allá de 9 meses, ya sea un trimestral o un semestral. Y el tercer escenario es, estoy obligado a sacar esta información de sostenibilidad. Yo no quería, pero no tengo una política clara de presentación intermedia. Entonces, tiene 9 meses para sacar el año 2024. Pero eso sí, a partir de que usted tenga ya, por ejemplo, en nuestro país, si usted es una entidad regulada o usted es un gran contribuyente, en el momento en que le sea obligatorio, usted tiene que salir con los 2. Si ya superó la provisión de alivio, si ya le pasó ese primer año, entonces usted va a tener que salir con los 2 dentro de un mismo informe, una sección para la parte financiera y uno de sostenibilidad. Porque hablamos de un concepto que se llama interoperabilidad de los reportes. ¿Qué es lo que hace el S1 y el S2? Que le dice a uno como contador
haga que esta información, junto con los equipos de trabajo, porque eso no lo hace el contador es un operador dentro del proceso. Ese encargado de sostenibilidad trabaja con usted o ese conjunto de gobierno trabaja con usted, construyen el informe de sostenibilidad y lo conectan con las cifras que están en los estados financieros. Por eso es que no es de responsabilidad social. Por eso, si me dicen que eso es un informe de sostenibilidad y yo no veo las referencias a las notas, a los estados financieros, y en el estado financiero no veo la referencia al informe de sostenibilidad, eso no está bien hecho, porque se tienen que hablar. Por esa interoperabilidad, yo le digo, es hablarse entre los estados financieros. Entonces, ese es el escenario que podemos tener. Bueno, gracias, Dunet. Gracias también a los que preguntaron, porque creo que eran dudas que estaban por ahí. Ahora, Jessica nos va a comentar más acerca del camino que como organización nosotros tenemos que llevar para poder llegar a cumplir con todo esto que nos están mencionando. Y Jessica, cuando estuvimos conversando en el Teams antes de llegar acá, tiene una experiencia muy interesante porque ella en realidad está regresando de Europa, donde este contexto regulatorio está muchísimo más desarrollado. Entonces yo quería pedirle así como un detallito adicional y era que nos contara, ¿verdad?, cómo se ve ese salto, ¿verdad?, de venir de un ecosistema que tiene ¿verdad?, pues un camino ya recorrido en relación con todo este tema y estar acá en Costa Rica ante toda la novedad que está aconteciendo. Bueno, muchas gracias por la presentación y evidentemente, bueno, llegamos como al punto, o yo les voy a tratar de explicar un poco ese punto, cómo todo lo que nos están explicando en los últimos 35 minutos logramos ponerlo al día a día de las empresas, ¿verdad? Porque estamos en un contexto global y si bien el panel de este momento es sobre las NIF, como nos decían, tenemos un montón de normas actualmente que están llegando. Y bueno, realmente como decían, no están llegando, ya llegaron. Ya en España se habla de la ola y del tsunami regulatorio en sostenibilidad. Incluso se está empezando a hablar de un cansancio en sostenibilidad para las empresas, porque claro, nos llegan peticiones de todos los sectores, nos llegan peticiones de los entes reguladores, y como las empresas tenemos que y tienen que empezar a pensar estratégicamente y lograr hacer esfuerzos inteligentes. Porque si bien evidentemente hemos pasado de responsabilidad corporativa hace mucho tiempo, ya ese concepto pues ya debió haberse superado hace muchísimos años y estamos enfocados en sostenibilidad. Aún cuando se empieza a trabajar con las empresas, se nota mucho esa falta de comunicación entre el equipo de sostenibilidad o incluso todavía el equipo de ambiental, en vez de llamarse sostenibilidad, como decíamos, de poner sostenibilidad igual ambiental, cuando ya no, ya eso realmente tenemos que dejarlo ir y las empresas lo tienen que entender, que esto es un esfuerzo conjunto y que la estrategia de sostenibilidad no es una estrategia aislada, es que la estrategia de la empresa debe ser sostenible. ¿Por qué? Porque es lo que nos está pidiendo el mercado, los consumidores, los entes reguladores, el mundo. Como decíamos, ya los efectos del cambio climático los vemos hoy. Ya si bien tenemos objetivos a 2030, hasta 2050, pues 2030 está al lado. Nos queda un día para llegar ahí. Igual cuando hablamos de las diferentes marcos de reporte, ¿verdad? Uno de los marcos de reporte más utilizados siempre y que en Costa Rica es, pues yo creo que si bien puede ser el más utilizado, es GRI. Está la CSRD, que es la Directiva Europea sobre Información de Sostenibilidad, y los estándares europeos para reportar. Y las NIF. Esos son como los tres más grandes en este momento. Todos tienen interoperabilidad entre esos. Eso es un concepto que tanto para las empresas como para los estándares van a empezar a oírlo por todo. Entonces, los tres estándares y las NIF también tienen objetivos específicos. Si bien son marcos de reporte y las NIF son un marco para reportar, el objetivo no es que la gente reporte, el objetivo es la transición
y el cambio de la estructura de las empresas, que las estrategias de las estructuras tengan sentido con lo que va pasando. Porque podemos reportar por 10 años y poner lo que decía Nunia, un reporte de responsabilidad social, todo lo bonito que hacemos y dónde vamos a sembrar arbolitos, pero que eso no se esté comunicando con nuestra estrategia de negocio y nuestro negocio siga mal. Entonces, eh, este objetivo siempre hay que tenerlo muy enfocado cuando uno es una empresa. Y es como el juego del huevo y la gallina, que es primero el reporte o las acciones que vamos a reportar. O sea, porque la idea de reportar es que reportemos qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuál es nuestra estrategia, cómo nuestro negocio tiene riesgos y oportunidades en sostenibilidad y en la NIF 2 hace enfoque en aspectos relacionados con el clima. No es cumplir con un reporte y poner las métricas y que contabilice el agua y contabilice los residuos. Ya eso no nos dice nada, no le comunica a nuestras partes interesadas y a quienes son los usuarios del reporte lo que necesitan. El objetivo de las NIF tiene muy claro quiénes son los usuarios de sus reportes y por eso los usuarios los define como, bueno, en mis palabras, no la definición textual, pero como quienes van a usar la información financiera, analizar esos riesgos y oportunidades para tomar decisiones financieras de la empresa. ¿Dónde están esos riesgos y oportunidades que pueden afectar los flujos de efectivo, que pueden afectar el costo de inversión, el acceso a inversiones, el acceso a préstamos? Todo eso es la información que se necesita. Porque entonces, si yo tengo una empresa y tiene riesgos físicos o si tiene riesgos de transición, soy dependiente de un recurso que es escaso o que está variando mucho el precio porque no podemos obtenerlo, pues eso es un riesgo para la continuidad de mi negocio. Y mis inversionistas necesitan saber eso para poder tomar decisiones. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a continuar este negocio si, por ejemplo, una de mis dependencias es escasa? O sea, si yo tengo un recurso escaso. Si las personas, yéndonos al ámbito social, que yo debo contratar, no estoy logrando mantenerlas en mi empresa. No estoy logrando que la gente se desarrolle en mi empresa. Estoy teniendo problemas con la comunidad donde estoy. Tengo una comunidad indígena al lado y entonces resulta que estoy afectando a esa comunidad indígena y eso me genera un riesgo porque tengo múltiples problemas. Ahí hay un tiempo, entramos otra vez en el tema reputacional también, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza, y retomando ahora los pasos para volver a cómo comernos esto, primero hay que comérselo a bocados, ¿verdad? Todo se tiene que hacer paso por paso. Hay que definir primero qué necesita la empresa. O sea, ¿dónde está el objetivo de la empresa con reportar? Quiero cumplir con lo que viene ya, estoy obligado, pero además, ¿cómo voy a hacer que ese reporte me sea útil para mis usuarios y que además también me sea útil con el objetivo de mejorar pues mi reputación y de mantener la reputación porque yo hago las cosas bien como empresa? Entonces, uno de los primeros pasos es hacer un análisis de brechas, que no es un análisis de brechas, y ahí van a notar que cuando empiecen a hacerlos, hay dos caminos. Usted puede hacer un análisis de brechas con el objetivo de reporte, o sea, me van a decir que no estoy reportando. Y muchas empresas, por más que lleven años haciendo reportes de sostenibilidad, se van a dar cuenta que no tengo la información y que no estoy reportando lo que pide la NIF. ¿Por qué? Porque además la NIF tiene una estructura y las otras normas de reporte nuevas tienen una estructura en la que busca información. Entonces empieza con una sección de gobernanza donde, como hablábamos, el gobierno corporativo va a ser importante. Entonces ahí me pregunta la NIF, ¿cómo mi junta directiva, las personas que tienen a cargo los temas de sostenibilidad toman las decisiones y cómo están capacitados para tomar esas decisiones y cómo en mi estrategia de negocio están incluidos aspectos de sostenibilidad y aspectos relacionados con el clima?
Y entonces ahí mucha gente, pues ya empezamos a preguntarle a la empresa cuando trabajamos con ellos, no, no, el encargado de sostenibilidad es el muchacho de ambiental, él ve todo eso. Y entonces, no, no, es que no podemos poner eso en el reporte. Lo podemos poner porque es una norma de reporte, estará cumpliendo, pero no se va a ver bonito y no tiene ningún sentido que me digan, no, 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 eso de los residuos y eso lo ve aquel muchacho que está ya en una oficinita perdido cuando, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos principales es entender cómo está la gobernanza de estos temas en nuestra empresa. Y esa es una brecha gigante que a muchas empresas que todavía, insisto, llevan años reportando, haciendo reportes de sostenibilidad, les sale, porque es uno de los gaps más importantes que hay entre el tema de financiero y el tema sostenible. Luego, otro de los puntos que en este análisis de brechas van a ubicarse o van a identificar es, y se los digo, yo creo que el 98, 80, entre 80 y 98% de las empresas van a tener ese gap, es que las personas del departamento financiero y contable ni siquiera conocen a las de sostenibilidad, más que para pasarle las facturas de la luz, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y entonces, claro, cuando hacemos un análisis de brechas y yo empezamos a preguntar al de sostenibilidad, bueno, pero ¿cuál es el riesgo, la oportunidad financiera que puede afectar su flujo de efectivo? Me dice que es flujo de efectivo. Porque entonces las NIF vienen de unas normas financieras y contables. Entonces, los de sostenibilidad no tienen las palabras para comunicarse con los de financiero y los contables no tienen las palabras para comunicarse con sostenibilidad. Entonces, en ese primer análisis de brechas, un punto principal va a ser generar la comunicación y las sinergias entre estos departamentos. Algo que está pasando mucho también y a nosotros como consultores nos está pasando mucho, el departamento financiero nos pide una propuesta para cumplir con las NIF de S1 y S2. Y a la semana siguiente nos contactan de la misma empresa, la encargada de sostenibilidad, para pedirnos una propuesta para cumplir con las S1 y S2. Y nosotros decimos, pero bueno, pero no es lo mismo. Los llamamos y nos dicen, ah, sí, no, es que, no, es que yo no sabía que se estaba haciendo eso y yo no sabía que el otro estaba haciéndolo también. Lo juntamos y ya ahí es el primer gap y una primera cambio completamente estructural en la gobernanza. De todos los departamentos tienen que estar y por eso sostenibilidad tiene que ser una médula en la estrategia de la empresa. No es un departamento de sostenibilidad. Y esto también va a hacer que las empresas puedan hacer esfuerzos inteligentes y no gastar en consultorías, gastar en un montón de análisis, cuando realmente en lo que tienen que estar invirtiendo es en sus puntos focales, en sus puntos materiales para poder reportar adecuadamente. Luego la norma también pues viene la parte de estrategia, o sea, todas las normas de sostenibilidad están divididas en estos 4 pilares, que son gobernanza, estrategia y gestión de riesgos y métricas y objetivos. Volvemos al huevo y la gallina, que es primero la métrica, o sea, que me ponga yo a levantar datos y a gastar energía de mi empresa en levantar las métricas. Y luego, una empresa de tecnología que es el 100% de su planilla es virtual, está presentando la información sobre consumo de agua y combustible. Eso no es importante para sus inversores actualmente. Entonces ahí entra otro concepto que tomamos prestado de financiero, que es materialidad y que lo van a oír por todo lado. En sostenibilidad también hay que definir cuáles son nuestros aspectos materiales. Y la NIF S1 pues nos pide eso. Explicar por qué voy a reportar algún aspecto de sostenibilidad. La de clima va a ser obligatoria y en la CSRD, en las normas europeas, también es obligatorio reportar la parte de cambio climático, porque evidentemente es un aspecto de sostenibilidad que va a ser material para el 98% de las empresas. Pero los demás aspectos de sostenibilidad, los aspectos sociales, pues hay que comérselos por partes. Y para comérselos por partes, además de ese análisis de brechas, otro de los pasos que hay que tomar es hacer una materialidad y una materialidad bien hecha. Ya teniendo a la gente comunicándose, hablando entre ellos,
Vamos a poder hacer una materialidad donde los jefes, la junta directiva, los inversionistas y todas las partes interesadas que involucremos, vamos a estar hablando el mismo idioma, primero. Porque si yo le empiezo a preguntar al directivo, al gerente financiero, ¿usted considera que sus flujos de efectivo se ven modificados por el consumo de agua de su empresa? Me va a decir, no sé, yo pago la factura y ahí está la nota en el informe, no sé de qué me está hablando y no sé cómo evaluarlo. Cuando ya hay comunicación, el análisis de materialidad va a ser más fácil. Y las NIF piden un análisis de materialidad con enfoque financiero, pero desde nuestra parte y también desde la experiencia con los reportes a nivel global, realmente tenemos que acelerarnos. Y todo va hacia un análisis de doble materialidad, ¿verdad? Que tiene una materialidad de impacto que es de la empresa hacia afuera, cómo la empresa impacta a todo lo que está alrededor, el ambiente y las personas, y la gobernanza, y ahí hablamos de transparencia, ética y demás. Y de la materialidad financiera, que es donde vemos riesgos y oportunidades, de afuera hacia adentro, cómo todos esos aspectos van a afectar a mi empresa financieramente. Entonces, ya para terminar, ahí el objetivo, lo que queríamos dejar en estos minutos que nos quedaban, era pues que el primer paso y el fundamental va a ser que empiecen a hablar todos los departamentos, que las empresas empiecen a identificar cuál es el objetivo de estas normas. Todas son normas de reporte, como les digo, pero realmente es para que las empresas puedan evolucionar en la gestión. Entonces, pues el primer paso es normalmente eso, conocernos como empresa con un análisis de brecha, un análisis contextual y luego definir qué es importante para nosotros desde los dos puntos de vista. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas en relación con este tema, pero tenemos que empezar el otro panel a las 11:45 y quedan 4 minutos. Entonces vamos a hacer una pequeña estrategia porque realmente son preguntas bastante importantes. En el próximo, bueno, me toca a mí junto con Margie y otro compañero, entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más corto y al final tratar de preguntarles ciertos temas, porque son temas muy específicos, Dunia, como los que usted acaba de, como los cuales usted aclaró, algunos más de profundo según industria para Antonio, realmente son bastantes, y después acerca de los procesos de implementación en el cual me voy a robarme algo que dice alguna de las preguntas para que podamos pasar al otro panel y es, bueno, entonces no es reportar por reportar. Así literalmente lo pusieron y después te pidieron ¿verdad? Comentar un poquito de ese camino de agregar valor. Entonces, Carla, si quieres empezamos, hacemos las introducciones para tratar de al final del otro panel les pasamos los micrófonos para ver si ustedes pueden responder algunas de esas preguntas. Bueno, por el momento sí podrían responderlas. Le pedimos a Marc Villagra y Alberto Porras si se acercan por acá y vamos haciendo el cambio, pero puedes ir haciendo la pregunta y nos vamos pasando. Claro, bueno, entonces voy a ir con esta muy interesante que es para Antonio. Entonces dice, nos hablan ustedes de dos clasificaciones, la taxonomía, nos hablan también de valores y objetivos que parecen estar relacionados con ESG y ahora nos hablan de normativas o reportes de sostenibilidad. Y siempre se habla de la parte positiva. Sin embargo, ¿nos podrían dar algunos ejemplos de cuáles serían algunas consecuencias negativas? Bueno, aquí estamos hablando de riesgos y oportunidades para aquellas empresas que efectivamente entren en la corriente de la sostenibilidad. Hay otra palabra muy importante que es la resiliencia, y la resiliencia es esa capacidad para adaptarse al tiempo. Yo normalmente hago una comparación entre lo que son las normativas y lo que es el mercado. Y el mercado va muchísimo más rápido que las normas. Y lo que tenemos es un riesgo enorme de que algunas empresas puedan ser desplazadas
por su competencia, cuando sí han tomado estas prácticas. De hecho, lo vemos también en el sector público, donde no solamente ya se empiezan a solicitar informes de sostenibilidad, sino también hay una serie de parámetros que se está cambiando en lo que son licitaciones públicas para servicios y productos. Así es que las condiciones están, somos nosotros los que tenemos que ver cómo damos ese salto para incorporarnos. Y sí, hay riesgos para aquellos que no lo hagan, pero hay una cantidad de oportunidades interesantes para aquellos que sí tomen la decisión de entrar en temas sostenibles. Sí, tal vez ahí nada más, mientras vamos haciendo la transición, le aporto un poquito a la persona que preguntó eso. Y es que yo creo que los impactos negativos están en el proceso, el gran camino que nos va a tomar llegar a ver los reportes de sostenibilidad como un verdadero valor agregado a la estrategia, como nos decía Jessica, y todo este tema. Entonces sí hay, digamos, un impacto temporal de adaptarse al cambio, pero creo que el mensaje general de todos los que hemos estado conversando el día de hoy es que llegar a ese punto nos va a traer más oportunidades que retos. Tenemos que movernos. Gracias. Por favor, despidámoslos con un aplauso. Muchas gracias. Dunia, Jessica y Antonio. Bueno, vamos a continuar con el siguiente conversatorio.